el paciente clásico va a sospechar anemia plástica. Paciente, anemia a repetición con tendencia a infecciones y sangrado. Aplasia estamos diciendo, las tres series celulares no hay, eritrocitos, plaquetas y los blancos, ¿sí? Entonces, paciente va a tener anemia, repetición, infecciones frecuentes y histórico de sangrados. ¿Estamos? Es un paciente con anemia plástica, ¿sí? No se van no se pueden confundir la anemia plástica, ¿verdad? Según la morfología, dijimos que el paciente va a tener anemia, entonces tiene que haber disminución de hematocrito y hemoglobina. Segundo, tiene que haber reticulocitos, se tiene que dosar. ¿Cómo va a ser reticulocito si no tengo producción? Regenerativo, mi reticulocito va a estar menor de 2%. La fábrica no funciona, ¿estamos? Entonces, entre ellas va a entrar con disminución de la producción, va a ser una hipoproliferativa o regenerativa, no hay problema, entre ellos la anemia aplásica, ¿verdad? ¿Y cómo yo voy a saber que está aplásico? ¿Cómo voy a saber que mi médula ósea no funciona? ¿Qué tengo que hacer? Biopsia, punción de médula ósea. Está muy fácil, terminó la clase. Bueno, resumiendo todo lo que dije. Anemia plástica. Anemia plástica es caracterizada por la disminución de las tres series celulares porque mi fábrica, que es la médula ósea, no produce, sea por X motivo, ya sea idiopática o por una infección, ¿sí? Entonces sería eso. Y si yo le hago, ¿verdad?, laboratorio a mi paciente, el hemograma, mi paciente, aparte de la anemia, va a tener pancitopenia, que es la disminución de las tres series celulares. Y si le hago la punción de la médula ósea, ¿verdad?, va a estar hipocelular, ¿sí? Va a ir lleno de grasa, tejido adiposo y no va a haber celularidad, ¿sí? Entonces, nada más, ¿qué significa una pancitopenia? Disminución de las tres series celulares. Hemoglobina, va a haber una anemia menor a 10, leucocitos disminuidos también, ¿verdad? A veces lo más relevante puede haber una neutropenia, ¿verdad? Y hay neutropenia cuando es más grave, menor a 500, por ejemplo, ¿verdad? Plaqueta menor a 50.000 y reticulocito menor al 2% para que sea más fácil, ¿sí? Gente, le llama la atención esto es el hueso, ¿sí? La médula ósea de un fémur cortado, ¿verdad? ¿Creen que ahí lleno de agujerito? Acá agujerito. Pero si yo veo a la microscopía, ¿qué son estos? Grasa. No hay celularidad ahí. Está aplásico. ¿Sí? Aplásico. De esta forma se ve. Epidemiología, ¿verdad? No es frecuente, gente, es raro. Suele afectar más a varones que a mujeres y la mayoría mayor a 50 años, ¿verdad? A veces tercera edad, como ese, 50 a 60 para arriba, y el segundo pico es en adolescencia, ¿sí? Bueno, fisiopatología depende, lesiones físicas o químicas por cierto fármaco que causan un daño extrínseco de la médula ósea, puede ser una causa, ¿verdad? Defectos intrínsecos de las células madre, por ejemplo, una anemia Fanconi, que es una malformación congénita, ¿sí? Mecanismos inmunes donde el linfocito T va a atacar a mi médula ósea y va a causar destrucción, ¿sí? Y lo que sería evolución clonal por alguna patología como el síndrome mielodisplásico. Ustedes van a entrar en leucemia, por ejemplo, ¿verdad? Surmi va a tocar esa parte. Y vamos a ver que la leucemia también puede dar una crisis aplásica o lo que sería la anemia aplásica, que entra dentro de los síndromes mielodisplásicos, ¿sí? Entonces, la fisiopatología o las etiologías más frecuentes que hay, ¿sí? Acá se dividen adquiridas y congénitas, ¿verdad? Secundaria, radiación, fármacos y químicos. Gente, los pacientes en nuestro medio, muchísimos, ¿verdad? Oncológicos, ¿verdad? Por eso a los oncológicos se les tiene que controlar lo que serían las series celulares y a veces se les tiene que dar, transfundir o darle estimulación para hacer colonias formadoras, ¿verdad? Porque
porque ellos hacen leucopenia, entonces se tiene que dar, ¿verdad? En algunos casos tienen que recibir plaquetas de transfusión, ¿sí? Entonces, radiación, fármacos, químicos, en nuestro medio es más frecuente en pacientes neoplásicos. Virus, entre ellos el más frecuente le dije el virus del parvovirus B19 que causa crisis aplásica transitoria que dura de 7 a 14 días. También puede ser hepatitis, no A, no B, no C, ¿sí? De otras causas hepatotrofas que ustedes dieron el semestre pasado, ¿sí? HIV también puede causar anemia aplásica. Enfermedades inmunitarias, sí también, ¿verdad? Puede ser entre las hereditarias anemia Fanconi o otros síndromes, por ejemplo el síndrome de Down y otros, ¿verdad? Y a la anemia aplásica familiar por algunas mutaciones. Gente, estos son mucho más raros todavía, ¿sí? El más frecuente en nuestro medio es adquirido, ¿sí? Voy pasando. Acá puse, hay uno de los fármacos que suelen asociarse a anemia aplásica en nuestro medio, ¿verdad? Cloranfenicol, el famoso, ¿cómo se le dice en español? No puede ser que nadie sabe qué era. Hoy en día está más suspendido ya en Paraguay, pero anteriormente siempre todo el mundo le da a sus perros, a cualquier cosa. ¿Nunca escucharon las camisetinas? Los paraguayos. Y eso le ponían a los perros, no le ponían. Ya la campaña le siguen poniendo. Ahora está suspendido en el Paraguay, ya no hay más las camisetinas, que era el cloranfenicol, que antes todo el mundo tomaba como si fuera que era un remedio milagroso, ¿verdad? Cloroquina, sí, ¿verdad? Entre ellos está la indometacina, que ustedes van a ver, por ejemplo, que también se utiliza. Ibuprofeno, ácido salicílico, no es frecuente, pero puede causar. Anticonvulsivantes, entre ellos la carbamazepina, ¿sí? Sulfonamidas, antihistamínicos, clorfeniramina, también no es frecuente, pero puede, ¿verdad? Y compuestos que tienen una relación tenue, streptomicinas, clorpromacina, ¿sí? Allopurinol, metildopa, por ejemplo, entre litio y carbimazol. Son algunos de los fármacos que se pueden sospechar anemia aplásica. Entonces, mi paciente inició el consumo de un X fármaco. Después de un tiempo, él puede presentar anemia aplásica. Obviamente, en la historia clínica, yo pregunto sus antecedentes patológicos personales y los remedios que consume. Así que hay que indagar la parte farmacológica. Anemia Fanconi, una enfermedad hereditaria autosómica recesiva, también es súper raro, pero puede estar asociado a anemia aplásica, ¿sí? Diagnóstico, análisis de sangre, más la parte de genoma, ¿sí? Anemia Fanconi, esa estatura, esa forma que tiene y la mancha de café con leche, ¿sí? Sí, suelen tener el dedo en forma de salchicha, ¿verdad? Suelen tener la estatura baja también, ¿sí? Y lo que más se ve es esta mancha de color de café. No es frecuente, gente, ¿verdad? Yo realmente nunca vi la anemia Fanconi, pero sí. No es frecuente, ¿verdad? Por suerte. Eso por lo menos no es frecuente. Ok, disqueratosis congénita también va asociado a anemia aplásica, ¿sí? Paciente que tiene la disqueratosis, por ejemplo, se puede ver en la lengua, en las uñas, en las manos, ¿sí? Otros, manifestaciones clínicas, la tríada clásica. Vosotros ustedes un ejemplo, un paciente que tiene anemia frecuente, infecciones recurrentes con historia de sangrado. Entonces, la tríada, hemorragias, infecciones y síndrome anémico. Esos tres, si es que el paciente presenta recurrentemente, hay que sospechar de una anemia aplásica, ¿sí? Más todavía si es regenerativa. Manifestación de síndrome anémico, no voy a repetir porque ya se cansaron de escuchar cuáles son los síntomas de síndrome anémico, pues el paciente va a tener síndrome anémico. Segundo, son típicas, el paciente va a tener petequias, equimosis, ¿verdad? O puede tener sangrado. ¿De dónde? ¿Quién sabe? De piñata, epístasis, ¿verdad? Son frecuentes, de gingivales también, ¿verdad? A menudo se encuentra hemorragia por orificio cervical, sangre por heces también, y tienen hipertensación de infección de repetición, ¿sí?
Las linfadenopatías plenomegalías son unas típicas de la anemia aplásica. Si esos están asociados, hay que estudiar enfermedades linfoproliferativas, ¿sí? Y la mancha café con leche, talla baja, anemia de Van Bogaert. Estas son formas que se puede presentar: sangrado retiniano, petequias, hematomas, púrpuras, equimosis. La diferencia de cada uno de ellos. ¿Por qué ocurre eso? Por la disminución de las plaquetas. Muy bien. Diagnóstico. ¿Cómo yo hago diagnóstico de anemia aplásica? Más fácil todavía, ¿verdad? Hematimetría, ¿qué significa hemograma? Voy a tener pancito P, ¿sí? Segundo, conteo de reticulocitos. ¿Cómo va a ser? Hipoproliferativa. Tercero, frotis de sangre periférica. ¿Va a haber células nuevas? No hay. Después, análisis de médula ósea. ¿Qué yo voy a ver? Hipocelularidad y tejido adiposo, ¿sí? Y después yo voy a ver la severidad dependiendo del grado de estas afectaciones, ¿sí? Diagnóstico, ya dijimos, ¿verdad? Ya dijimos que las tres series celulares están bajas, ¿verdad? Hay disminución o ausencia de los reticulocitos, ¿sí? Y disminución de médula ósea. Acá realmente no hay, acá no tenemos hematología todavía, ¿verdad? Lastimosamente. Esto es la función de médula ósea. Es un trocar que parece el tamaño de qué mismo. Es mucho más grande que el catéter de punción para la BBC, es mucho más grueso, ¿verdad? Y se tiene que hacer en la cresta ilíaca, quitar un pedazo, para así un pedacito, y eso se manda para tres láminas para frotis y obviamente para biopsia. Anteriormente se hacía de externo, yo ya he visto una de externa, hacía tan dolorosa. Yo no digo que acá no, ¿verdad? Porque también ya hice, y sí parece un poco doloroso, pero externarle 8 minutos. Entonces se hace la cresta ilíaca también, ¿sí? Mielogramas celulares, hematopoyética ocupan menos del 25%, que significa hipoproliferativa, y está ocupada todo por tejido adiposo, todo ese grasa, ¿sí? Está sustituido, tejido hematopoyético sustituido por grasa, ¿sí? Esto es lo que vamos a encontrar en la anemia aplásica. Diagnóstico, citopenia. Cuando yo hago el diagnóstico de anemia aplásica, ¿verdad? O un componente, por lo menos, si no tengo pancitopenia como tal, por lo menos tengo que tener disminución de 2 series celulares, ya sea anemia y plaquetopenia, lo que sabe, plaquetopenia y neutropenia. 2 celulares por lo menos para pensar en la anemia aplásica, ¿sí? Obviamente después yo tengo que ver la hipoplasia celular. ¿Cómo se clasifica la gravedad de la anemia aplásica? Según lo que yo encuentro, según el recuento de los laboratorios. Cuando yo digo que una anemia aplásica grave, cuando hay menor a 25% de celularidad médula ósea, ¿verdad? Más de 2 series celulares disminuidas, por ejemplo el RAM, recuento absoluto de neutrófilos menor a 500, plaquetas menor a 20.000 y menor a 1% de reticulocitos, ¿sí? Después de eso ya es no grave, cuando no hay citopenia en sangre periférica y no cumple criterio de gravedad. Muy grave es si baja más que eso, ¿sí? Entonces va a ser una de las clasificaciones que se utilizan para saber la gravedad. Diagnósticos, aparte, yo tengo que buscar la etiología de mi anemia aplásica, ¿verdad? Yo tengo que saber por qué mi paciente hizo anemia aplásica, tengo que saber si va a recuperar o no va a recuperar, porque si es viral, probablemente el paciente va a recuperar, después de 14 días va a recuperar otra vez, pero si es una patología linfoproliferativa, el paciente probablemente no va a recuperar. Obviamente si es quimioterápico durante use o se esté tratando, va a persistir con eso, ¿verdad? Entonces, hay que hacer sí o sí diagnósticos diferenciales, ¿verdad? Estudiar la función hepática, virales, solicitar para descartar que no sea carenciales, detección de anticuerpos
anticuerpos para descartar que sea patología autoinmunes, investigación de quimioterápicos, radiación, fármacos y búsqueda de enfermedades hereditarias, dependiendo de lo que yo estoy pensando. ¿Sí? ¿Cómo yo voy a tratar a un paciente con anemia clásica? Depende de la causa. Muy bien. Digamos que mi paciente se puede recuperar porque es viral, porque es por fármaco, esto. Bueno, se suspende, va a recuperar, ¿verdad? Pero digamos que el paciente no va a recuperar. ¿Qué tiene que hacerse el paciente? Trasplante de médula. Así de fácil, ¿verdad? Transfusión de sangre si hace falta, glóbulos rojos, ¿sí? Y plaquetas dependiendo del sangrado, ¿sí? ¿Cuándo se transfunden plaquetas? ¿Cuándo yo transfundo plaquetas? ¿No? Entonces no digo, eso que menor a 20. Entonces, depende. Anemia si es menor a 7, ¿sí? Y blancos depende de lo que sería unidad colonias formadoras, ¿verdad? Si el paciente tiene un RAM menor a 500, sí o sí se tiene que hacer eso, ¿sí? Trasplante de médula ósea, tratamiento de elección para los pacientes, ¿sí? ¿Alguien acá es donador de médula? Súper, ¿verdad? Solo eso tiene que ver la compatibilidad para poder recibir siempre. Eu estou no banco lá de Fortaleza. ¿Cómo? ¿Vos Eu también? estou no banco lá de Fortaleza. ¿En serio? Súper. Algunas veces si es autoinmune o algo así, nosotros podemos hacer inmunodepresivos para poder disminuir esa afectación inmunológica, ¿sí? También existe. Corticoides hoy en día realmente se usa bien, trae salvataje para elevar realmente la serie, pero ¿verdad? A largo plazo no es tan beneficioso. El trombopac sería para los pacientes, ¿verdad? Para regir la unidad colonia formadora para estimular, y esto se conoce como el trombopac, ¿sí? También existe. Bien. Anemia plástica alfanfásica. No se puede equivocar en el examen. Anemia aplásica, ¿sí? Ay, si es una anemia hemolítica, vaya, anemia plástica no se puede confundir, ¿sí? Bueno, hoy terminamos todo lo que es la parte de anemias, ya terminamos, y después comenzamos con las otras